Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Bueno, en el día de hoy se cumplió la promesa o la decisión del gobierno de los Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel a la capital antigua de Israel, Jerusalén, y ha sido un objeto de una disputa internacional. Con Estados Unidos ya otros países de América Latina y de Europa han expresado su intención de hacer otro tanto. Como consecuencia de esa decisión que tuvo lugar hoy, se produjeron en la Franja de Gaza y en la frontera sur del Estado de Israel violentos disturbios de protesta por parte de los palestinos con un saldo muy lamentable, un saldo de alrededor de 30 y pico de muertos y más de 1000 heridos, muchos de ellos de gravedad. Ahora, yo pienso y quiero tratar este tema desde una perspectiva totalmente diferente. Mira, en 1948, 14 de mayo en el calendario gregoriano de 1948, los judíos, es decir, los israelíes, dieron cumplimiento en lo que a ellos se refería a una resolución adoptada en noviembre del año anterior, en 1947, que creaba dos estados en el territorio de Palestina tras la decisión de los ingleses de Gran Bretaña de abandonar la zona como la última potencia colonial en el Medio Oriente. Los palestinos no hicieron lo mismo y se inició una situación de guerra que dura hasta estos días. Han transcurrido 70 años y los palestinos hoy en día, afortunadamente, están reconociendo el error de no haberlo hecho en 1948 y están luchando porque un reconocimiento del Estado. Ellos tienen pleno derecho, como los judíos, a tener un Estado en la zona. Y han perdido 70 años. Yo me imagino que con la creatividad de los palestinos, que son personas muy inteligentes y muy trabajadoras, y con la creatividad de los judíos, que son también personas muy trabajadoras y muy emprendedoras, hoy en día esas dos naciones vivieran armónicamente en paz y desarrollándose mutuamente y colaborando mutuamente. A fin de cuentas, tienen lazos históricos que los unen de siglos. Los judíos salieron de ahí en el año 70, después de la era cristiana, el nacimiento de la era cristiana, y los árabes llegaron en el siglo VII, es decir, en el siglo VI, perdón, en los años 500 después de la era cristiana. De manera pues que aunque uno llegó primero que el otro, y uno abandonó la zona forzado mucho antes, siglos antes de que los otros llegaran, ambos pueblos tienen fuertes raíces en la zona. De manera pues que yo pienso que los palestinos siguen cometiendo un error crucial de intentar, ya aparentemente parecería que el interés principal de los palestinos no es la creación de su Estado, sino la expulsión de Israel. Y un Estado no puede crearse sobre la base de la destrucción de otro Estado, especialmente cuando es un Estado que está reconocido por casi la totalidad de la comunidad internacional, que es miembro activo de las Naciones Unidas y que concurre a muchos de los organismos de las Naciones Unidas, con excepción única, si mal no recuerdo, de la UNESCO, que se retiró cuando la UNESCO emitió el año pasado una resolución que desconocía total y absolutamente las raíces del pueblo judío en esa zona. Lo cual a mí me pareció absurdo y me pareció mucho más absurdo todavía que el gobierno dominicano hubiera votado a favor de esa resolución porque no había una base de sustentación histórica, religiosa y de ningún otro género que la justificara. Después el gobierno dominicano trató de enmendar el error, pero eso no se pudo. Pero de todas maneras eso es anecdótico. Lo que yo creo es que los palestinos deben convencerse de que la guerra permanente no va a llevar a ningún sitio y que la guerra permanente solamente va a producir más horror, más sangre y más resentimiento. Y yo quiero terminar este breve comentario recordando una famosa frase de Heródoto, que decía: es insensato preferir la guerra a la paz, porque en la paz los hijos entierran a sus padres y en la guerra los padres entierran a sus hijos. De manera pues que la guerra es antinatura, produce lo que podemos llamar antinatura. Y de manera pues que yo abogo y confío en la sensatez de ambos países, en que en algún día no muy lejano toda esa rivalidad se eche en una fosa
y palestinos y judíos puedan vivir armónicamente uno al lado de otro, con fronteras seguras, porque lo que existe hoy en día en esa zona, en lo que tiene que ver con Israel, son apenas líneas de armisticio. E Israel ha demostrado históricamente que a través de un acuerdo de paz, que solo necesita un acuerdo de paz para devolver los territorios ocupados, ocurrió después de la Guerra de los 6 días y de la Guerra del Yom Kippur, primero con Jordania y luego con Egipto. Y esos dos países que son árabes viven en frontera con Israel y viven armónicamente en paz, a pesar de las enormes diferencias que los distancian. Tú, Miguel, que has es terrible lo que ha pasado hoy. He estudiado bastante el tema. ¿Qué impacto debe tener o qué impacto podría tener la decisión de Estados Unidos, que significa un cambio tan radical con relación a tantos años? El problema es que los palestinos reclaman a Jerusalén como su capital, la capital del potencial Estado palestino. Un Estado que debe crearse lo más rápido posible como una forma de ponerle fin al conflicto interminable y costosísimo en términos humanos y en términos económicos para las dos naciones. Pero el problema es que aparentemente Israel no acepta esa condición y es el único punto realmente débil de las negociaciones, lo que aparentemente dificulta un acuerdo. En Oslo, en 1992, se llegó a un acuerdo que luego se iba a firmar definitivamente en Camp David, bajo la presidencia de Bill Clinton. Y cuando todo parecía arreglado, Yasser Arafat, que era entonces el líder de la OLP y líder de Al-Fatah, que es el grupo principal de la OLP, decidió echarse para atrás y se frustró una negociación que parecía que ya estaba resuelta. La insensatez no puede seguir prevaleciendo en la zona. Y hoy en día, después de aparentemente el acercamiento entre las dos Coreas, la zona más de conflicto más seria que hoy hay en día es el Medio Oriente, el Cercano Oriente, no solamente por el conflicto en Siria, sino por la posibilidad de que haya un nuevo estallido, un nuevo escenario de guerra que involucre a Irán, a Irak y a Israel y a Siria. La decisión de Estados Unidos de abrir la embajada, ¿verdad? Había sido planteada, había sido prometida por el presidente en campaña. Yo siempre digo que Donald Trump es criticado por cumplir su promesa de campaña. No, pero no es solamente una promesa de campaña. El Congreso de los Estados Unidos había aprobado hace algún tiempo, no recuerdo en cuál de las presidencias, si en la de Obama, no, mucho más atrás de la de Obama, antes de Obama, había aprobado el Congreso de los Estados Unidos el reconocimiento de Jerusalén como la capital legítima e histórica de Israel. De manera pues que eso no es una decisión solo del presidente Aunque Trump. Se llevó a cabo ahora. Lo que pasa es que, dadas las dificultades que eso conlleva, aparentemente Obama desistió de darle ejecución a esa decisión que había tomado el Congreso. Es decir, no es un invento ni una decisión unilateral del presidente Trump. Ya el Congreso de los Estados Unidos se había pronunciado en ese sentido. Bien, eso ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una pausa y luego de ella vendremos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País y candidato a la presidencia de esa organización política.